Bueno, bueno chicos, ya hicimos la exposición. Fabián, tu cámara, Profe, por favor. profe, una pregunta. Dime. ¿Por qué me aparece algo de para abandonar la reunión? This meeting is being recorded. Y me apareció que estaba grabando. Y me dijo que para que me saliera la reunión. O sea, Profe, te profe, pregunta. ¿acaso usted que estaba grabando porque dice que va a ser grabado la clase? Uy, profe, Sí, casi él se hace Que si gato podemos por continuar dentro. o irnos de la reunión. Sí, No sé me por qué salió eso aparece. y puse de casualidad no sé qué cosa y me botó de la clase. No, profe, solo aparece para si quiere el consentimiento para que lo grabe. No, O sea, si quieres que te grabe. Si no, ahí está la opción para que te vayas a la reunión. no quiero. Me voy. Ay, ok, chicos. Continuamos con lo que son los óxidos y peróxidos. ¿Quién lee la reflexión de la semana? No, profe, si quiere. Ok. No se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría. ¿Qué quiere decir eso? Ah, sí, Que no siempre hay que hacer caso a los chismes. se debe confundir. Muy bien. Y que por más que algo se repita y lo repitan muchas personas, no necesariamente va a ser cierto. Entonces por eso se dice, no se debe confundir la opinión, o sea, lo que piense cada quien, y que esa opinión sea compartida por muchas personas, o que eso realmente sea la verdad. O sea, el hecho de que lo digan muchas personas no le da el carácter de verdad a algo. Y con eso tenemos que tener mucho cuidado, chicos, siempre pensar, investigar antes de dar alguna opinión sin tener la certeza de la situación. Eso les puede servir mucho, chicos, tenganlo siempre presente. Ok, peróxido. ¿Qué características tienen los peróxidos, chicos? Es básico y sencillo. La característica principal y que lo diferencia de los óxidos es que en su estructura el oxígeno actúa con estado de oxidación -1. Esa es la diferencia básica. E igualmente él se va a combinar con elementos químicos, pero lo diferenciamos de los óxidos porque en los óxidos, ¿con qué estado de oxidación reacciona el oxígeno? En los óxidos básicos, chicos, ¿con qué estado de oxidación reacciona el oxígeno? Pregunta básica, chicos. ¿Con qué estado de oxidación reacciona el oxígeno en los óxidos básicos? -1. No, en los óxidos básicos. ¿Puedes repetir la pregunta? En los óxidos básicos, ¿con qué estado de oxidación reacciona el oxígeno? +2. -2. Pero en los No, peróxidos profe, la diferencia es que reacciona con -1. Entonces, ¿cómo se va a nombrar? Sencillo. Simplemente se nombra utilizando la palabra peróxido seguida del nombre del metal, utilizando igualmente las reglas que sean necesarias dependiendo de si es tradicional o si, por ejemplo, sea en stock utilizando los números romanos. Por ejemplo, tenemos este primer caso, peróxido de bario. ¿Cómo nos quedaría esa reacción? El bario reacciona con ¿cuál estado de oxidación, chicos? ¿Cuál es el estado de oxidación del bario?
Les di ya una tablita hace como un mes que deben tener ustedes en su cuaderno. No les estoy pidiendo nada inventado, no les estoy pidiendo Yo nada que dije yo no les haya dado. Yo les di una tablita. No te escuché, Caleb. 2. 2. Muy bien. ¿Con quién lo debo hacer reaccionar si quiero obtener un peróxido? Con el oxígeno. Ok, sabemos que el bario reacciona con estado de oxidación 2. ¿Y con cuál estará reaccionando el oxígeno si es un peróxido? ¿Con qué estado de oxidación reacciona el oxígeno en los peróxidos? Lo estoy diciendo desde que inicié la explicación. ¿No? Con 1, específicamente menos 1. Ok, ¿qué sucede después de la flecha? En toda reacción química, ¿qué sucede después de la flecha? Se intercambian los estados de oxidación. Lo he repetido desde que comenzamos a ver nomenclatura. Al intercambiarlo, ¿qué sucede? El estado de oxidación del oxígeno va a pasar al bario. Y el estado de oxidación del bario pasa al oxígeno. ¿Cuánto es el estado de oxidación del oxígeno? 1, pasa al bario, no se coloca, se sobreentiende. Y el estado de oxidación del bario es 2, pasa el oxígeno en forma de subíndice. Y nos quedaría de esta manera. Diferente de cómo estaría quedando si fuese un óxido. Pero como es un peróxido, él reacciona con 1. En los peróxidos el oxígeno reacciona con 1 y en los oxígenos reacciona con 2. Cuidado con eso. Y el nombre sería peróxido de bario o en su defecto peróxido de bario con su estado de oxidación que es 2. Copien ese ejemplo, por favor. Profe, ¿se le trabó o qué cosa? Estoy esperando que ustedes copien, chicos. Les dije, copien ese ejemplo, por favor. Mm. Se supone que ya están terminando de copiar y yo voy a continuar.
¿Puedo continuar? Sí, profe. Ok. En este caso dice, peróxido, formula los siguientes peróxidos. Peróxido de magnesio. ¿Cuál es el símbolo químico del magnesio? Chicos, no les estoy preguntando nada que yo no les haya dado. MG. MG, solamente tienen que ver en la lista que yo les di. Por favor, tengan la lista a la mano. No les estoy pidiendo nada del otro mundo. Ok, si es un peróxido, ¿con quién lo debo hacer reaccionar? Oxígeno. Oxígeno, muy bien. ¿Cuál es el estado de oxidación del magnesio? Dos. ¿Cuál es el estado de oxidación del oxígeno en los peróxidos? Dos. En Menos los 2. peróxidos. Uno. 1. Muy bien. ¿Qué pasaría después de la flecha? ¿Qué pasa con los estados de oxidación después de la flecha? ¿Qué pasa con los estados de oxidación después de la flecha, chicos? ¿Se intercambian? Se intercambian, muy bien. ¿El magnesio queda con qué número como subíndice? -1. Con 1. ¿Y el oxígeno queda con qué número? Con 2. Con 2, porque se intercambiaron. El 1 del oxígeno pasa al magnesio, que está aquí, no se coloca, se sobreentiende. Y el 2 del magnesio pasa al oxígeno y se coloca. Vamos ahora a formular el peróxido de mercurio 2. En el caso anterior no era necesario que me especificaran el número porque el magnesio tiene un solo estado de oxidación que es 2. En el caso del mercurio, si tiene más de un estado de oxidación, entonces debe especificarse. Sí, esta actividad la tienen en su libro, chicos. Estamos resolviendo, ya les voy a especificar. La página 119. En la página 119 tienen esta actividad. En la parte superior izquierda. ¿Qué Ok, página, profe? 119. Peróxido de mercurio. ¿Cuál es el símbolo del mercurio? Dice peróxido de mercurio 2. Símbolo del mercurio. MG. Del No. mercurio. HG. 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 Muy bien. ¿Con quién lo debo hacer reaccionar si es un peróxido? Con el oxígeno. Con el oxígeno. ¿Con qué estado de oxidación está reaccionando el mercurio? Dos. 2 porque me lo dice el nombre. Óxido de mercurio 2. ¿Y el oxígeno cuál es su estado de oxidación en los peróxidos? -1. -1. Colocamos la flechita de que reacciona. ¿Y qué sucede después de la reacción? ¿Cómo va a quedar? Mercurio HgO2. HgO2. Muy bien, Daniel. Peróxido de cadmio. Símbolo del cadmio. CD.
CD. ¿Con quién lo hago reaccionar? Oxígeno. ¿Cuál es el estado de oxidación del cadmio? 1. 2. 2. 2. ¿Y el del oxígeno? -1. Muy bien. ¿Cómo quedaría después de la flecha? CO2. Muy bien. Hagan ustedes los 3 que faltan. Y me los envían por el chat. Correcto, Daniel. Recuerda que cuando un elemento tiene 2 letras, la segunda va en minúscula. Verifica, Camila. Correcto, Khaled. Verifica lo de las mayúsculas y minúsculas, Daniel. Correcto, Camila. Verifica mayúsculas y minúsculas, Carlos Eduardo. Correcto, César. Carlos Eduardo, verifica mayúsculas y minúsculas. Recuerda, si un símbolo químico tiene 2 letras, la primera es mayúscula, la segunda es minúscula. Porque si no, eso te puede cambiar todo el compuesto. Recuerden, chicos, no es lo mismo, por ejemplo, CO, que es cobalto, a que yo coloque CO en mayúscula. Uno es un elemento, que es el cobalto, y el otro es un compuesto, que es el monóxido de carbono. Es muy distinto, así que el uso de mayúsculas y minúsculas puede influir. Daniel, recuerda el uso de mayúsculas y minúsculas, el oxígeno va en mayúscula. Carlos Eduardo, verifica el uso de mayúsculas y minúsculas. Correcto, Daniel. Hay estudiantes que no me han enviado sus respuestas. Ivy, tu cámara. Profe, disculpe, sé que tengo problemas de internet, por eso lo estoy apagando. Dentro de un momento la voy a volver a prender.
Ok, pero no la puedes apagar sin primero pedir autorización o justificar. Perdón. Correcto, Carlos Eduardo. Ok, continuamos entonces, chicos. Recordemos, ya esto lo vimos en la clase pasada y lo vimos en la clase antepasada. Si un elemento para la nomenclatura tradicional, si un elemento tiene un solo estado de oxidación, se coloca el sufijo ico, aunque lo más común es solo colocar nombre. No es tan común utilizar el prefijo ico, sino solamente colocar el nombre del elemento. Por ejemplo, aluminio, que tiene un solo estado de oxidación, simplemente aluminio. Si tiene dos, con el menor sufijo oso y con el mayor sufijo ico. Si tiene tres, con el menor comienza con el prefijo hipo, termina con el sufijo oso. Con el intermedio, sufijo oso, y con el mayor sufijo ico. Y si tiene cuatro estados de oxidación, el menor comienza con hipo y termina en oso, el intermedio menor sufijo oso, intermedio mayor sufijo ico, y con el mayor número de oxidación, el prefijo per y el sufijo ico. Ya esto ustedes lo tienen, solamente quería recordárselos. Ok, la clase pasada llegamos hasta el problema número 5. Continuamos con el 6. Dice, indica la relación correcta con respecto a los siguientes compuestos. Ok, y nos están dando el compuesto y nos están dando la nomenclatura. ¿En qué nomenclatura nos están dando las opciones? ¿En qué tipo de nomenclatura? ¿En qué tipo de nomenclatura? ¿Qué nomenclatura es la que lleva prefijos y sufijos, chicos? Utiliza el micrófono, César. Tradicional, correcto, César, pero no estoy pendiente del chat. Por favor, las participaciones son de forma oral, no escrita. Ok. Aquí nos aparece el estado de oxidación del nitrógeno como 1, 3 y 5. Lo más común, chicos, es utilizar solo 3 y 5. Entonces, vamos a asumir que tenemos nuestra nomenclatura que es 3 y 5. Él tiene dos estados de oxidación. Con el menor, ¿cuál sería el prefijo o sufijo? Si tiene dos. Oso. Oso, muy bien. Y con el 5, Ico. correcto. Ok, aquí estamos hablando de anhídridos. Los anhídridos son óxidos ácidos, donde el oxígeno con estado de oxidación 2 ya no es 1. Recordemos, 1 es solo para peróxidos. Aquí ya es un anhídrido, por tanto es un óxido, y con el 2 se reacciona con el no metal y se intercambian sus estados de oxidación. ¿Cómo quedaría el estado de oxidación o el compuesto con estado de oxidación 3? Decimos nitrógeno más oxígeno, el nitrógeno con el 3, vamos a ver cómo quedaría, y el oxígeno con 2. ¿Cómo quedaría el compuesto formado, chicos?
Si sabemos que se intercambian, al nitrógeno le coloco el 2 del oxígeno y al oxígeno el 3 del nitrógeno. Y como es oso, se llamaría como anhídrido nitroso. Y con el 5, ¿cómo sería? Estado de oxidación 5 para el nitrógeno, 2 para el oxígeno. ¿Y cómo quedaría el compuesto final? ¿Cómo quedaría el compuesto final, chicos? No se los voy a decir. N5 y... No, NO2 y oxígeno 5. Repítelo. N2 y oxígeno... Correcto. N2, oxígeno 5. Y como es con el mayor, ya habíamos dicho aquí previamente que el mayor terminaba en ico, entonces sería anhídrido nítrico. Ok, considerando esto, ¿cuál sería la respuesta correcta? La A dice N2O3 como anhídrido pernítrico. Eso es incorrecto porque ellos no llevan el per. La 2 dice N2O5 anhídrido nítrico. ¿Eso será correcto o incorrecto? La B, chicos, ¿será correcta o incorrecta? Correcto. Es correcto porque dice N2O5 anhídrido nítrico. Vamos a ver la 3, N2O1 anhídrido nitroso. Eso sería incorrecto. El nitroso es N2O3. La 4, N2O5 anhídrido hiponitroso. No puedo colocar el prefijo hiponitroso al 5. Y el 5 dice N2O3 anhídrido nítrico. Entonces, confirmamos que la respuesta correcta solo es la 2. ¿Alguna duda, chicos? La 7 dice, señala la relación correcta entre la nomenclatura del óxido y la nomenclatura de stock correspondiente. El primer caso dice Ni2O. Si me dicen Ni2O, ¿con qué estado de oxidación estará reaccionando el nitrógeno allí? El níquel, perdón. ¿Con qué estado de oxidación estará reaccionando el níquel allí? Si es N2O. Chicos, ya el compuesto que está es el compuesto final. Si es el compuesto final, ¿a quién pertenece? Las participaciones son orales, no escritas. Voy entonces en este momento a quitar el chat. Porque yo no puedo estar pendiente de lo que ustedes escriben porque no quieran hablar. Pregunto nuevamente, si ya este es el compuesto formado, ¿este 2 a quién pertenece inicialmente? Al oxígeno. Al oxígeno, muy bien. ¿Qué número tiene el oxígeno acá?
1. 1. ¿Y a quién pertenecía ese 1? Si eso fue intercambiado ya. Al níquel. Al níquel, correcto. Entonces aquí podemos identificar que el níquel reaccionaba con 1. Y aquí el nombre dice óxido de níquel 2. Entonces, ¿eso será correcto o incorrecto? Incorrecto, porque para que fuese correcto tenía que ser con el 1. El siguiente, cromo 2, oxígeno 3. ¿Con qué estado de oxidación reaccionaba el cromo aquí? Con 3. Con 3, muy bien. ¿Será correcto o incorrecto el nombre que indican? Dice óxido de cromo 4. Es incorrecto porque para que sea correcto tiene que decir 3. El siguiente, PB PB3 o 4. Y dice que eso se llama óxido de plomo 2. ¿Eso será correcto o incorrecto? Incorrecto. Es incorrecto porque le están colocando al plomo un 3 cuando el oxígeno tiene estos, entonces ya por ahí podemos deducir que es incorrecto. La siguiente, Fe 2 o 3. ¿Con cuál está reaccionando el hierro en este compuesto? Con 3. Con el 3. Muy bien. ¿El nombre entonces sería correcto o incorrecto? Correcto. Es correcto porque dice óxido de hierro 3. Esta sería correcta. Y vamos a verificar la última por descarte. Dice Fe3 o 4. Pasa lo mismo que con el caso anterior. Ya por el tener el hierro un 3, eso ya es incorrecto. O sea, la respuesta es solamente la 4. Copien, por favor.
Ok, continuamos. La 8 dice, formula los siguientes compuestos. Óxido de selenio, óxido de cobalto 2. Yo voy a hacer uno y ustedes hacen el otro. ¿Cuál es el símbolo del selenio? C. C no. Se. C es carbono. ¿Con quién lo debo hacer reaccionar si es un óxido? Oxígeno. Con oxígeno. Ok, si me dice óxido de selenio 4, ¿cuál es el estado de oxidación del selenio? 4. 4, muy bien. ¿Y cuál sería el estado de oxidación del óxido, del oxígeno en un óxido? 2. 2, muy bien. Recordemos que uno solo para peróxido, del resto es 2. Ok, colocamos nuestra flechita. Y después de la flechita, ¿qué sucede? Se intercambian. Se intercambian, muy bien. El 2 del oxígeno pasa al selenio y el 4 del selenio pasa al oxígeno. Llega hasta aquí el problema. ¿Qué recuerdan ustedes? No, porque ambos son pares. Si ambos son pares, debemos simplificar. Mitad de 2 y mitad de 4. Entonces, selenio, mitad de 2, 1. No coloco, se sobreentiende. Oxígeno, mitad de 4, 2. Y ese sería el compuesto final. ¿Me expliqué? Hagan ustedes el óxido de cobalto 2 y me lo envían, por favor. Ok, ya el chat está activo para que me manden la respuesta, por favor. Correcto, César. Correcto, Carlos Eduardo. Correcto, Daniel. Correcto, Khaled. Correcto, Camila.
Ok, en efecto, chicos, la respuesta para el óxido de cobalto es CO, ya que ambos tienen estado de oxidación 2, se simplifican y queda 1 y 1. Vamos con el 9. Dice, determina la atomicidad del anhídrido hipocloroso y el anhídrido clórico si el cloro presenta los siguientes estados de oxidación: 1, 3, 5, 7. Ok. Vamos a colocar acá nuestros estados de oxidación del cloro: 1, 3, 5 y 7. ¿Qué me dicen las reglas para la nomenclatura? ¿Qué tipo de nomenclatura me están dando acá? Si me dicen anhídrido hipocloroso y anhídrido clórico, ¿qué tipo de nomenclatura me están dando? Sería el 1 y la 7. Escucha la pregunta, Camila. ¿Qué tipo de nomenclatura me están dando si dice anhídrido hipocloroso y anhídrido clórico? Tradicional. Tradicional, muy bien. Ahora bien, ¿qué dice la tradicional cuando tiene 4 estados de oxidación, 1, 3, 5 y 7, y trabaja con el menor? ¿Qué lleva? ¿Qué prefijo y sufijo? Si es con el menor. Oso. ¿Seguro? Revisa tus apuntes. Si tiene 4 estados de oxidación y está reaccionando con el menor, ¿Y pozo? comienza. O sea, en hipo termina en oso, muy bien. Si reacciona con el intermedio menor, Pozo. muy bien. Con el intermedio mayor, Ico. muy bien. Y con el mayor, Perico. muy bien. Perrico. Ok, teniendo en consideración eso, veamos los nombres. Me dicen anhídrido hipocloroso. Comienza en hipo y termina en oso. ¿Cuál sería? ¿Con qué estado de oxidación sería? Con el 1. Con el 1, muy bien. Y el otro no tiene ningún tipo de prefijo, pero termina en oso, en ico, perdón. ¿Cuál sería? 5. El 5. Ok. Para determinar la atomicidad, primero tenemos que tener formulado el compuesto. ¿Cómo nos quedaría el anhídrido hipocloroso? Si está reaccionando con el 1, sería cloro, 2, le colocamos, recuerden que se intercambian, le colocamos el 2 del oxígeno y el oxígeno queda con el 1 del cloro. Y con el 5, ¿cómo quedaría? Cloro. ¿Cloro qué? Cloro 2. Cloro 2, muy bien. Oxígeno 5. 5. Excelente, porque ellos se intercambian. Atomicidad. Recordemos, chicos, que la atomicidad es la suma total de los átomos. ¿Cuántos átomos de cloro hay? En el Cl2O. ¿Cuántos? 2. Más 1 de oxígeno, su atomicidad sería 3. Y en el anhídrido clórico, ¿cuál sería la atomicidad? 7. 7. Entonces, la respuesta sería anhídrido hipocloroso, atomicidad 3. Anhídrido clórico, atomicidad 7. ¿Me expliqué?
Ok. Chicos, les está quedando como tarea la actividad domiciliaria de la página 120. Recordemos que cuando nos hablan de nomenclatura clásica, hacen mención a la nomenclatura tradicional. Ya está activa su evaluación en Cubicol. Por favor, ingresen para que den su examen y lean bien cada pregunta antes de responder. Éxito.